Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy hablaremos de astronomía, pero no como la que nos hablan hoy en día, sino como esa observación celeste que hicieron las civilizaciones antiguas y fueron capaces de entender el tiempo y llegar a la conclusión que el tiempo no es lineal. Cuando hablamos de constelaciones y de sus nombres, eso nos lleva a los griegos, todos aquellos nombres como Sirio, Orión, Cignas o Pléyades, por decir algunas. Responden a una etimología con gran influencia griega. Y como todos sabemos, Grecia está en el hemisferio norte. Y esto ha hecho que muchas de las mitologías que describen eventos celestes solo se limitan a lo que se ve en el cielo desde el hemisferio norte. Acá podemos incluir hasta la astroteología, en la que la mayoría se ha escrito basada en observaciones astronómicas del hemisferio norte también. Por ejemplo, hablar de la Osa Menor, Casiopeia o Andrómeda es algo que solo las personas del hemisferio norte podrán comprobar. De hecho, cuando se traducen textos al español, probablemente tendrán esa influencia norte-centrista también. De ahí es que queremos iniciar esta pequeña serie Redimiendo el Sur, donde exploraremos la observación celeste desde el hemisferio sur, aquella de la que casi no se habla, aquella que hasta podría sonar extraña, ya que nos han programado solo con las cosas que se ven desde el hemisferio norte mayoritariamente. Todo este contraste de narrativa nos llevó a la civilización inca. Les mostraremos las partes que hemos dividido de un documental donde un historiador llamado William Sullivan, de habla inglesa, investigó la cultura inca por medio del análisis de la astronomía que hacían. No era nada semejante a la ciencia inerte de la astronomía de hoy en día, donde no hay vínculo del cosmos con el ser humano. En su lugar, los incas sí poseían ese vínculo entre el cielo y su civilización, y uno de los aspectos más importantes fue el tiempo. Mostraremos la primera parte de este documental y al final comentaremos en aquellas partes que nos llamó más la atención. Así que sin más preámbulo, acá empezaremos con el documental. Durante el día, en las tierras altas de Perú y Bolivia vibraba una canción incontrolable. La tierra herida clamaba por sus labradores perdidos desde las terrazas rotas en las colinas abandonadas hasta la desolación del altiplano. Es la Pachamama, la Madre Tierra. De los 7 millones de sus hijos que fueron testigos de la llegada de los españoles, 6 millones murieron después de la conquista. Los supervivientes que sufrieron durante siglos la degradación del cataclismo no lo han olvidado. Mucho de lo que sabemos sobre el imperio inca proviene de los cronistas españoles. Los incas no habían desarrollado la escritura y muchos piensan que solo tenían una idea muy vaga de su propia historia. Pero nada más lejos de la verdad. Para situar su propia historia en el río del tiempo, los incas crearon sus propias embarcaciones, los mitos. Esta idea es discutible. Hay ruinas y trozos de cerámicas que pueden mostrar el firme avance del hombre desde las cavernas. Pero hay quienes creen que nuestros antepasados pueden haber sido más antiguos y distintos de lo que la arqueología oficial está dispuesta a aceptar. Durante un centenar de años, todos los estudiosos consideraron que nuestros antepasados eran los chimpancés. Cuando Darwin llegó con su maravillosa evolución, cometieron el error de pensar: déjenme amarrar mi pequeña barca detrás de este gran barco. Y así navegamos. Pero la teoría de la evolución está pensada solo para organismos, y nuestros antepasados no eran amebas. Hace 10 años, Herta von Degen escribió un libro demostrando que nuestros antepasados poseían sorprendentes conocimientos sobre astronomía, ocultos y codificados en sus mitos, un conocimiento hasta ahora ignorado. Lo que está en cuestión aquí es toda la historia de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta desde los estúpidos hombres de las cavernas hasta nosotros, los listos, con nuestra bomba de hidrógeno y dentífricos a rayas. John West aplicó la geología, la astronomía y los mitos para descubrir que la esfinge de Gizeh debe de tener algunos miles de años más de lo que creen los egiptólogos.
Entre muchos estudiosos existe la convicción de que el pasado distante es mucho más interesante de lo que parece y que la gente tenía entonces conocimientos más avanzados de lo que creíamos hasta hace poco. Un aspecto al que dedicaron sus esfuerzos fue el estudio del cielo. Y actualmente disponemos de una gran capacidad para recuperar esta información incrementada con las posibilidades que nos ofrecen los ordenadores digitales. Bill Sullivan detecta en los mitos una precisión de conocimientos tan sofisticados como los monumentos de piedra de los incas. Sorprendentes conocimientos de astronomía, impresionantes profecías, las claves para responder al misterio de por qué un imperio poderoso cayó en manos de un puñado de conquistadores. 5 años antes, el último inca auténtico había profetizado la pérdida del imperio cuando agonizaba. ¿Fue esta la causa de la resignación de los incas ante los conquistadores españoles? Los enigmas de los Andes. Vayamos a la búsqueda de sus secretos. Algunos los conocemos gracias a esta anciana alemana y a las desiertas planicies que ella preservó para la posteridad. Aquí está en sus últimos días la difunta María Raige y la maravilla que es Nazca. Un desierto cubierto de inmensas líneas y figuras muy antiguas. Su significado es confuso, pero debe de tener relación con la astronomía. Este es un testimonio de una visión mágica del mundo, el cosmos y sus poderes. Estas imágenes permanecieron mudas y desconocidas durante siglos porque en la Tierra son virtualmente invisibles, solo se captan desde el aire. El mono representaba la llegada anual del agua. El milagro de la vida para ese pueblo del desierto era anunciado por la aparición de esa constelación. Una enorme fortaleza destaca sobre Cuzco, antigua capital de los incas. Forma la cabeza de un puma con la ciudad debajo, que es el cuerpo del puma. Y esto solo es visible desde el cielo. Pero si el mundo entero cree que el desierto de Nazca es único, se llevará una sorpresa. El día del solsticio, cuando el sol está en el extremo norte o el extremo sur, en junio o en diciembre, el 21 de junio, el sol del solsticio ilumina las montañas del Valle Sagrado. Aquí, el investigador peruano Fernando Elorrieta descubrió una pirámide con una base 28 veces más grande que la Gran Pirámide de Gizeh, diseñada para permanecer invisible. Las líneas marcan los solsticios de junio y diciembre y también los equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre. La pirámide solo puede verse desde las montañas. De ninguna manera es posible comprender que estamos sobre probablemente la pirámide más grande del mundo. Esta es la ventana donde ingresa la luz del sol en el amanecer de junio 21. Es un inmenso reloj de sol y de la eternidad. Los andinos no tratan de dominar a la naturaleza, sino de vivir en total armonía con una de las geografías más diversas del mundo. Lo fundamental fue crear, diseñar testimonios que vincularan al hombre con el cosmos. Y solo las personas especializadas, no las personas profanas, podían comprenderla. Los secretos de una élite de sacerdotes y de nobles. El 21 de junio se reunían aquí para contemplar un puma que aparecía en el solsticio, hasta que los españoles le cortaron la cabeza. El día del solsticio, el 21 de junio, solo ese día, cuando el sol salía, formaba la cara de un puma. En el solsticio de diciembre lo cortaba exactamente por la mitad. Indicadores del tiempo, un dominio vital para la supervivencia en los agrestes valles de los Andes.
Durante mucho tiempo, los Andes solo podían mantener a escasos grupos de cazadores. Los cultivos eran muy precarios en las deslumbrantes altitudes, atravesadas por el viento y las devastadoras heladas. Las selvas amazónicas lo asfixiaban por un lado y el océano y el desierto más seco del mundo por el otro. Cerca del 200 a.C., un impulso creativo de gran pujanza revolucionó la vida en esta región. En todas las áreas andinas se desarrollaron sistemas de terrazas y riego para los cultivos. En un lugar tan inhóspito como los Andes, la agricultura exige a la comunidad enormes esfuerzos coordinados. Se requiere voluntad de colaborar más que de odiar. En ninguna parte eran tan claras las obligaciones de los vivos con los muertos. Hasta hoy, las familias de los Andes se reúnen en torno a los sepulcros en el Día de los Muertos para agasajar a sus difuntos con comida, bebida y conversación. El respeto entre la gente, entre vivos y muertos, y entre el hombre y la naturaleza, era la ley básica del campesinado andino. Se las había dado un dios creador con forma humana, Viracocha. Su imagen permanece aquí, en esta montaña. La tradición sitúa su llegada aquí, en el lago Titicaca. Hace mucho tiempo, Viracocha salió de este lugar para crear la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Según el mito, Viracocha creó a todas las tribus de los Andes y les enseñó a vivir en armonía. Este mito es el principal documento de la civilización andina. Cada tribu poseía un lugar propio llamado Pacarina. Podía ser una fuente, una caverna o una colina, de la cual habían emergido los ancestros de cada tribu, llegados desde el lago Titicaca y enviados por el dios Viracocha para poblar los Andes. La Pacarina era como el título de propiedad de una tribu. Demarcaba el derecho de posesión de las tierras tribales desde tiempos inmemoriales. Lo genial de este sistema era que la Pacarina significaba el lugar del amanecer. Del mismo modo que cada estrella tenía un lugar fijo en el firmamento en relación con las otras, cada tribu tenía su propio territorio bien fijado y podía vivir en armonía con todas las otras tribus. En cierto sentido, una Pacarina es literalmente un portal a las estrellas. Aquí, en la cúpula del cielo, están escritas las formas de pensamiento de la civilización andina. De noche, resplandece un firmamento de brillo inmaculado. Aquí está la Vía Láctea, una banda brillante en el cielo centellea con tal intensidad que su gran espiral de polvo interestelar aparece con asombrosa nitidez. Oscura e insondable. Estas nubes negras reciben el nombre de llama, cóndor, perdiz, sapo, serpiente, zorro. El zorro y la llama. Imágenes en el cielo nocturno de los Andes que serán cruciales en esta historia y que se reflejaban en sus tierras sagradas. Los incas concibieron de que este valle es sagrado por ser un reflejo en espejo de la Vía Láctea. Por ejemplo, utilizaron las formas de la naturaleza para representar las imágenes de las constelaciones andinas, como el caso de la imagen de la llama junto al pueblo de Ollantaytambo. Al igual que los antiguos egipcios, que veían al Nilo como una vía láctea terrestre y construyeron sus pirámides como un reflejo de Orión, la constelación del dios Osiris, también los incas veían a su valle sagrado como un reflejo de la Vía Láctea y utilizaban la naturaleza para configurar constelaciones. Por ejemplo, Hampatu, el sapo. Por encima de la ciudad de Urubamba, la forma de un cóndor que salía en el solsticio emprendía vuelo hacia el sol. Aquí en Pisac, la imagen de la constelación del cóndor, con las alas abiertas en actitud de llevar a los espíritus a la Vía Láctea. Para los incas, la Vía Láctea y los días de solsticio eran de suma importancia.
Ellos creían que estos días eran un puente que conectaba al mundo celeste con el terrestre. El solsticio de junio era un día de ritual sagrado, porque ese día el sol salía en la Vía Láctea y establecía el puente hacia la tierra de los dioses. Además, en el solsticio de diciembre, al salir por la Vía Láctea, el sol abría las puertas de la tierra de los antepasados, permitiendo que los vivos consultasen a los muertos. El tiempo, marcado por el sol y las estrellas, de su importancia para nuestros ancestros no recordamos casi nada. Hicimos todo para olvidarlo. Tenemos relojes digitales. Y deberíamos saber que la manecilla grande es la luna y la pequeña es el sol. Todo está tomado del sol, la luna y las estrellas. Pero nadie ha olvidado. Esto es Huaylu Ruiti, una antigua montaña sagrada de Perú donde cada año 10.000 personas vienen a recoger agua bendita para sus iglesias cristianas. En los días de Huaylu Ruiti también se conmemora un antiguo rito indio. En el mito occidental, el cazador celestial Orión se enfrenta a la constelación de Tauro, cuyo omóplato está formado por las 7 estrellas de las Pléyades, una constelación que desaparece durante un mes. Los días previos a la reaparición eran cruciales para los campesinos y su calendario agrícola. Es el 7 de junio y esta gente viene a celebrar la salida de las Pléyades. Pero la fecha varía a lo largo de extensos periodos de tiempo y es un factor de crucial importancia en este relato. Porque nos lleva a otra época lejana, cuando los pueblos de los Andes experimentaban un Pachacuti, el fin de un mundo. Un Pachacuti, el fin de un mundo. El temor por el Pachacuti y la creencia de que podían verlo escrito en las estrellas es el punto central en la investigación del escritor estadounidense William Sullivan. La llegada de los españoles constituye un Pachacuti para los incas y los Andes, el fin de su mundo. Pero antes de eso, hay un mito anterior de inundación y diluvio, una versión andina de Noé y el arca. En este mito, la llama dice al pastor que lleve a los animales hasta la cima del monte Vilcacotto, señalando a las Pléyades que se elevan sobre la montaña. Advierte al pastor que en un mes se producirá la inundación. Y mientras suben las aguas, la cima del monte se llena de animales. Ese zorro resbala y se moja la cola, por eso la cola del zorro es negra. En el mito, las enormes montañas como el Vilcacotto simbolizan el solsticio de invierno. Y así sabemos que buscamos justamente lo que dice la llama, la época en que las Pléyades se alzaban exactamente un mes antes del solsticio del 21 de junio. Creo que sus mitos eran un mensaje al futuro y querían asegurarse de que este mensaje sería entendido. Descubrimos que dejaron 2 pistas: lo que pasaba en el solsticio de junio y en el solsticio de diciembre. Ahora el ordenador nos muestra los cielos en el pasado. Lo que buscamos es el tiempo en que las Pléyades reaparecieron al amanecer, exactamente un mes antes del solsticio de junio. Esto es lo que ocurrió en ese solsticio, las Pléyades asomando justo antes del amanecer del año 650 después de Cristo.
Y esto es lo que pasó en el solsticio de diciembre. Aquí está la llama, seguida por el zorro, y al amanecer la cola del zorro está por debajo del horizonte. Así sabemos por qué la cola del zorro es negra, porque este hecho ocurrió en el 650 después de Cristo y el mito señala que ese año fue la era de la inundación. En torno al año 650 después de Cristo ocurrió algo terrible. Por primera vez estalla una guerra a gran escala para gobernar los Andes durante 8 siglos. Si Sullivan está en lo cierto, los mitos nos aportan 2 claves. ¿Qué pudieron haber visto en los solsticios de junio y de diciembre? ¿Qué terrible acontecimiento hizo que los astrónomos andinos se fijasen en el cielo? La clave está en la gran importancia de la Vía Láctea como un camino hacia el mundo de los muertos y los dioses. Y esto es lo que pasó. En el solsticio de junio del 650 después de Cristo, la Vía Láctea no estaba ya en el horizonte cuando salía el sol. Eso significaba que las puertas a la tierra de los dioses se habían cerrado. Después de mirar esta primera parte, hubo varias cosas que nos llamaron la atención. Una de las primeras cosas fue cuando dicen que mucho de lo que sabemos sobre el Imperio Inca proviene de los cronistas españoles. Ya con esto debemos estar conscientes que no todo lo que nos cuentan o lo que impregnaron en papel es cierto al 100%. Sin embargo, como veremos a través del documental, la ciclicidad de eventos astronómicos desde el punto de observación de Cusco o Machu Picchu es una manera para validar lo que están en los escritos. Luego la profesora de ciencia Eartha von Dechend dijo que la teoría de la evolución está pensada solo para organismos y nuestros antepasados no eran amebas. Es increíble escuchar profesores y personas del gremio académico abiertos a la posibilidad de que las civilizaciones pasadas fueron avanzadas, algo que contradice la teoría de Darwin. Luego el escritor John Anthony West dice: lo que está en cuestión aquí es toda la historia de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta, desde los estúpidos hombres de las cavernas hasta nosotros. Esto definitivamente nos llamó la atención, ya que el escritor alude a los ciclos, y no a la línea recta de cómo la historia oficial nos programa a pensar. Luego, del historiador Sullivan se dice que logró detectar en los mitos una precisión de los conocimientos tan sofisticados como los monumentos de piedra de los incas. La palabra mito ha sido subestimada por la historia oficial para decirnos que son simples leyendas, pero cuando personas como Sullivan demuestran que hay una estrecha codificación con los astros, ya dejan de ser mitos. Pasa lo mismo con el tema de la astroteología. Esta primera parte también menciona la Vía Láctea. Hay que aclarar que más allá de la ficción espacial moderna que han tratado de imponer, los incas desde su ubicación topocéntrica la podían ver en el cielo de una manera muy única, y al sol lo lograron ver muy cerca de ella o pasando por ella en tiempos específicos en el cielo. Luego la misma profesora de ciencia Eartha von Dechend dijo: todo está tomado del sol, la luna y las estrellas. Esto confirma lo que hemos hablado en el canal y en videos como los del meridiano de Greenwich, donde analizamos cómo la longitud en el sistema de coordenadas responde al aspecto del tiempo del movimiento del sol y la esfera celeste. En un momento del video se habla de las Pléyades y el papel que juega esta constelación en marcar los tiempos, especialmente para la agricultura. Lo tremendo de todo esto es que mientras en el norte nos hablan de Egipto y el papel que jugó Sirio para su agricultura, acá vemos a los incas con una situación muy única pero con las Pléyades. Y es porque su observación topocéntrica de donde se encontraban hizo que encontraran en las Pléyades esa marca del tiempo en el cielo para su agricultura. De hecho, la celebración que se hace en relación a esta salida de las Pléyades cae en un solsticio de invierno para ellos, o sea junio, no diciembre. Esto nos hizo reflexionar que incluso la celebración de Navidad como tal ha sido una imposición del norte hacia los países del hemisferio sur. Acá los incas nos muestran que su solsticio de invierno en junio es tan importante como el solsticio de invierno del norte. Y para cerrar este análisis hubo una frase que nos llamó mucho la atención: sus mitos eran un mensaje al futuro. Para esto Sullivan usa un software como el que usamos para nuestros videos, el que se llama Stellarium. En su software él logra devolverse en el tiempo y ver la configuración de estrellas para comprobar que un mes antes del solsticio de junio, el invierno para el hemisferio sur, las Pléyades se lograron ver en el amanecer, y en su solsticio de diciembre, verano para ellos, lograron ver figuras que muestran la Vía Láctea como marca, y lo interpretaron como un animal en sus escritos. No hay duda que este tema de la configuración del cielo en el sur y lo que los incas vieron es muy importante de compartir,
ya que es una contraparte de lo que hemos escuchado mayoritariamente en estos temas, que usualmente se basa solo en el norte. Pero por ahora dejaremos este video por acá y nos vemos en la próxima o en el próximo video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.